La remodelación e instalación del Hospital COVID-19 de la Banda de Chilcayo se ha convertido sin duda en un dolor de cabeza para el gobernador Pedro Bogarín. El alarmante crecimiento del contagio genera enorme preocupación en el personal de salud porque a este paso sencillamente estamos a punto de colapsar en los hospitales, no solo por falta de medicamentos, sino principalmente por falta de infraestructura hospitalaria y ventiladores mecánicos para el área de UCI. Por ello, cuando el gobernador anunció hace más de 2 meses el acondicionamiento del Hospital de la Banda de Chilcayo para la atención especializada de estos pacientes, muchos creían que por la emergencia en la que nos encontramos, este hospital estaría listo a la fecha. Sin embargo, la realidad es otra. Pero vayamos a ver quién ejecuta la obra. Este es el contrato firmado entre el Proyecto Huallaga y el Consorcio Banda de Chilcayo, integrados por la persona natural de José Ricardo Celis Salinas y la empresa Inversiones Selva del Oriente SAC. Nuestro interés de saber quiénes y qué experiencia tienen los mencionados nos hizo indagar un poco más sobre ellos y nos encontramos con esta sorpresa. Don José Ricardo Celis Salinas, uno de los consorciados, ya fue caserito de los medios nacionales porque investigaciones periodísticas daban cuenta que en el gobierno de Ollanta Humala este señor ganó millonarias licitaciones del Estado gracias aparentemente a su estrecho vínculo con el expresidente del Congreso, Víctor Isla, tal cual lo revelara en su momento el programa Sin Medias Tintas de Latino. A continuación, la exitosa historia de los amigos de Víctor Isla. José Ricardo Celis Salinas es compañero de colegio de Víctor Isla, también es su amigo del barrio. Aportó 207.750 soles para la campaña de las presidenciales de Gana Perú y hoy está ganadazo con contratos millonarios con el Estado. La Municipalidad de Chapaja les giró 1.227.148 soles. De la Municipalidad Pinto Recodo, 59.077 soles. Así como Latina, muchos medios de circulación nacional abordaron el tema de la buena suerte de quien hoy participa como ejecutor de la remodelación del Hospital Banda de Chilcayo. Quien acompaña a este señor en el consorcio Banda de Chilcayo es Eric Martín Santillán Arévalo, como gerente general de la empresa Inversiones Selva del Oriente SAC, quien además se convirtió en el representante común del consorcio frente al proyecto Huallaga. Este contrato fue firmado por 2.780.142 soles. El plazo de ejecución de obra se observa en la cláusula quinta que señala: el plazo de ejecución del contrato es de 30 días calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente de la entrega del terreno, es decir, a partir del 17 de abril del 2020, al tratarse de una contratación directa por situación de emergencia. Según este contrato, la obra ya debió haberse entregado en el plazo establecido de 30 días, es decir, el 17 de mayo, más unos días de ampliación que solicitó el consorcio. Se estimaba que este fin de mes ya deberían estar entregando la obra. Sin embargo, esto no ocurre. Este contrato fue firmado entre las partes el 7 de mayo del 2020, es decir, 20 días después de haberse entregado el terreno. Nuestro equipo llegó al proyecto Huallaga. Después de algunas negativas, por fin los funcionarios, encabezados por su gerente, concedieron esta entrevista, la misma que se inició preguntando qué experiencia conocían de estas empresas en cuanto a la construcción de infraestructuras hospitalarias para haberlas invitado a ejecutar dicha obra. La norma hospitalaria se rige, como tú dices, una experiencia hospitalaria se rige cuando tú haces un proyecto de inversión, desde idea preliminar hasta proyecto de inversión y expediente técnico nace como tal. ¿Qué es un proyecto de preinversión? ¿Cómo nacieron un proyecto de inversión? Los hospitales Tarapoto, Tocache, en los hospitalarios, Bellavista, Picota, Rioja, Moyobamba, como unos grandes proyectos de inversión donde se concibe de esa manera. No quiere decir que estamos rompiendo el marco normativo que es la resolución técnica específica, que es la 110 MINSA para establecimiento de salud del segundo nivel, pero si hablamos, por ejemplo, de metrajes de áreas, si hablamos del mismo acondicionamiento del local, te das cuenta tú que es una obra que dura 30 días, César, y que es una obra que más se enmarca, que no tiene estructuras, que se enmarca en un tema arquitectónico, donde no se pediría más experiencia. Si yo hubiera pedido más experiencia, yo creo que estuviera
definitivamente transgrediendo principios de la contratación pública como es la transparencia y el direccionamiento. Ya aquí los requisitos para calificar a la empresa solamente le piden haber hecho desmontaje de techos, haber hecho demoliciones, haber hecho construcciones de edificios pequeños, pero no se le dice haber hecho especialidad, haber ejecutado mínimamente un hospital o un centro de salud, ¿no? Entonces, no hay un requisito realmente que califique a esta empresa o a este consorcio como tal. De repente la empresa no puede tener la especialidad, pero sí el equipo técnico debe de tener la especialidad. Ahora, si hablamos de una empresa de la región, o sea, no hay empresas de la región, ejecutoras creo que todavía hayan entrado a eso, pero sí hay personal profesional de la región que sí ha participado y ha ejecutado obras y supervisado obras de hospitalización, ¿no? De hospitales. Y es indispensable la experiencia para hacer una obra o supervisar una obra. Los ingenieros civiles y empresarios constructores Vargas y Torres, respectivamente, señalan muy claro que es importante la experiencia que deberían tener estas empresas que hoy ejecutan esta obra en construcciones similares, es decir, hospitales, centros de salud, entre otros. De lo contrario, tener en su staff a profesionales especializados en el tema. Sin embargo, en las bases, la entidad puso como requisito mínimo solo 2 años de experiencia para ciertos profesionales, a pesar de la responsabilidad que implica la construcción o remodelación de un hospital. En el esquema que nos manejamos, en el esquema de trabajo que tenemos aquí en el proyecto Guayaga Central y Bajo Mayo, es ese, es lo que tú me preguntas, todo tiene que ser proporcional. ¿Qué es lo que pasa cuando tú, como muchas veces se quiere amarrar una obra, en una obra que yo voy a ejecutar en 30 días, que como te he dicho, no tiene características de proyecto de inversión pública, es un acondicionamiento en un local antiguo que pudo haber sido de drywall, como va a ser la segunda fase, que es el hospital de contingencia Tarapoto 2, es una obra proporcional al tiempo. Cuando tú tienes una obra, por ejemplo, te dicen, ¿sabe qué? Va a ser supervisor del hospital de Bellavista, en aquel momento cuando se construyó. Solamente la ejecución iba a sobrepasar, casi llegaba a los 2 años. Entonces tenías que tener una experiencia superior a 2 años, de repente, que califiques para tamaña obra como tú lo magnificas. Nosotros no queremos desmerecer nuestra obra, pero si nos damos cuenta que voy a ejecutar una obra de 30 días, le pido al supervisor 2 años de experiencia. Si tú te das cuenta, hay proporcionalidad. ¿Qué haría yo si le pido 5 o 7 años? ¿Qué sacaría? Pidiendo 5 o 7 años, maestrías, doctorados, como muchas entidades públicas lo hacen. No hemos pedido más que requisitos mínimos para que justamente se pueda transparentar en el contexto de transparencia y libre concurrencia de postores, no transgredir esas normas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una infraestructura hospitalaria. De eso estamos hablando. Entonces, lo mínimo, lo digo, como empresa tal vez no pueda tener la capacidad, pero profesionalmente sí. Si no se tiene acá, hay que traer. Pero hay que traer a alguien que tenga la capacidad profesional para enfocar este problema y no estar ahorita, digamos, con tiempos sobrepasados, ¿no? Otro de los factores y tema de discusión esta semana fue el tiempo de entrega de la obra. De acuerdo al contrato firmado entre el Proyecto Guayaga y el consorcio Banda de Chilcayo, los plazos están vencidos, pero sobre el tema, este es el argumento desde la unidad ejecutora. Nosotros tenemos una primera fase que es el acondicionamiento de infraestructura, el cual está concebido para hacerse en 30 días. Tenemos la segunda fase, que es la adquisición de equipamiento, que está concebido para ejecutarse en 90 días calendario. La fase de adquisición de la planta de oxígeno, que son 90 días calendario. Y la fase de ventilación mecánica con presión negativa, que son en un marco de 60 días calendario. En este contexto nosotros estamos terminando con la primera fase y empezando ya con la fase número 1 y la fase número 2, quedando pendiente la fase de instalación de ventilación negativa con presión de aires, que le va a permitir a los médicos entrar en un lugar confinado que tenga un flujo de aire de ingreso y un flujo de aire de salida, que los proteja contra una contaminación cruzada dentro de un establecimiento confinado. El término del plazo contractual
estaba fijado para el día 16 de mayo de 2020. Por temas del aislamiento social, hay 2 domingos el cual no ha podido hacerse bien las coordinaciones entre la entidad, el tema de todos son la policía, la empresa contratista. ¿Qué queda? No se ha podido trabajar, ¿no? Y se ha ampliado la presentación número 1 por 2 días calendarios hasta el día 18 de mayo. A partir del 18 de mayo en adelante, tenemos en ejecución del adicional de obra número 1, que son trabajos eléctricos, el cual ya había explicado en anteriores entrevistas al gerente, y con esta ampliación proyectados estaríamos llegando más o menos al 10 de junio, final de obra. Proyectado la ejecución de esos adicionales, estamos llegando al 10 de junio. Es decir, y según esta explicación, ahora se tiene nueva fecha de culminación de esta primera etapa, 10 de junio. Cláusula quinta, plazo de ejecución de la obra. El plazo de ejecución es 30 días. Y dice acá que se computa a partir del 17 de abril. ¿Por qué? Porque el 16 de abril le han entregado el terreno y el 17 empieza la obra. Con esto, su plazo, con esta cláusula, su plazo vence el 16 de mayo. O sea, hace rato ya se le ha vencido. Hace rato ya estaría con la penalidad del 10%. Porque la penalidad se obtiene, digamos, en 10, 12 días ya. Ahora, ¿qué pasa? El contratista tiene una ampliación de 2 días, entonces vence su plazo el 18. Desde ahí ya estaría con multa. Pero, sin embargo, revisando, digamos, pero ¿cuál es la incongruencia con esto? Si tú le estás invitando, le estás dando el expediente solamente en digital y al día siguiente él está empezando la obra, por decreto de urgencia, esa empresa tiene 10 días para formalizar y regularizar la documentación. Eso quiere decir que en 10 días él tiene que ver todo el expediente, la conformidad, todo eso, presentar para hacer su firma de contrato, su carta de fiel cumplimiento y todo lo que la ley le exige. Lo que no está previsto también, Glenda, en estas circunstancias amerita hacer una ampliación de plazo, pero por los factores que están pidiendo, los que están pensando en la ampliación de plazo, no está previsto en el expediente. Entonces eso ya se descartaría de plano una ampliación de plazo. Lo que tendría que hacer la entidad aquí es aplicar la sanción correspondiente, que debe ser una multa por día de atraso y decir que la empresa termine, ¿no? Porque no están consideradas las cosas interesantes que tiene la emergencia para decir que no puede avanzar. De acuerdo a este contrato, entonces, la obra ya se debió haber entregado. Lógico, debió haberse entregado y este contrato, como le dije en su noticiero de Radio Tropical, le dije que, digamos, no, para mí no tenía concepción, digamos, de ampliación de plazo porque no ha encontrado, porque dentro de esta normatividad que se ciñe este contrato están, digamos, las resoluciones de los decretos supremos que declaran emergencia al país. Entonces, si se basa este contrato legalmente en la declaratoria de emergencia, se pone el contratista, asume esa responsabilidad que estamos en emergencia y no puede aducir que estando en emergencia no puedo comprar tal cosa, no puedo obtener esto o hay una dificultad de esto. Eso no está en juego. Esas son las opiniones de ingenieros experimentados en el tema de la construcción y contrataciones con el Estado. Para ellos, el plazo sencillamente está vencido, pero desde la parte legal, ¿cuál es el análisis sobre este contrato que indica como fecha de ejecución de obra el 17 de abril y debió culminarse en 30 días calendarios? Dice con total claridad que el inicio de la ejecución de la obra es 17 de abril y son 30 días calendarios. Esta obra tenía que haberse culminado el 17 de mayo, entregado el 17 de mayo. No solamente por lo que dice el contrato, sino porque estamos dentro de una situación de emergencia nacional
declarada así por el gobierno, y precisamente el sustento de una contratación directa es esa emergencia, y por lo tanto por eso es que existen este tipo de plazos, y existe además la necesidad apremiante de urgente solución de que se pueda terminar y entregar esta obra para atender a los enfermos de COVID. Sin embargo, lamentablemente esta obra ni siquiera ha sido diseñada dentro de los requerimientos técnicos y dentro del propio expediente técnico para que se pueda terminar, al parecer, dentro de ese plazo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Cuando quieres terminar una obra en corto tiempo, lo que haces es prever en las bases, prever también dentro de los requerimientos técnicos que vas a pagar a ese contratista porque él tenga 3 turnos trabajando o si es posible cuadrillas de personas trabajando. Ahí tienes que pensar en que un turno en la mañana, un turno en la tarde no cuesta igual que un turno en la noche, que los turnos del día domingo se pagan el doble, que los turnos de los feriados, 1 de mayo, se paga también el doble. Es decir, todo eso se tiene que prever para que el contratista pueda realizar la obra en ese plazo. Entonces, lamentablemente, si no se ha entregado el 17 de mayo, estamos incurriendo en una grave irregularidad desde su génesis hasta la ejecución del contrato. Hasta este punto en controversia por las fechas de culminación de la obra, solo se habló de la primera etapa. Los funcionarios del proyecto Huallaga esta vez trataron de sincerarse y explicar cuándo podría culminarse la obra al 100%. La segunda fase es la adquisición de equipamiento médico. De acuerdo al cronograma del expediente técnico, tenemos 90 días calendarios debido a las importaciones que se están realizando de todos los equipos biomédicos. Se ha previsto una entrega del 80% de los equipos del equipamiento biomédico con fecha 15 de junio. Y lo restante, más que todo son los ventiladores mecánicos, se va a estar proveyendo hasta el 26 de agosto del 2020. ¿Correcto? En la fase número 3 está la adquisición de la planta de oxígeno. Con respecto a la planta de oxígeno, pues tenemos una central de oxígeno que es al 99% de pureza, una central de aire medicinal, una central de vacío, una estación de llenado y una red adosada que va a distribuir, a los bloques A y B de UCI. Tenemos 16 camas, y ahí llegan 3 puntos, punto de oxígeno, punto de aire medicinal y punto de vacío. Llega a una cabecera y la cabecera ya está condicionada para funcionar juntamente con las camas, ¿no? La entrega final está proyectada para el 2 de septiembre. Es decir, este hospital COVID no estaría funcionando recién al 100% a la quincena de septiembre. Definitivamente, empezando septiembre, se va a ir haciendo los procesos ya de recepción, ya muy adelantados. Solamente nos quería por recepcionar la planta de oxígeno y el tema de ventilación mecánica. Yo creo que debemos de trabajar de manera acelerada. Así están las cosas. A este paso, y tal cual anunciaron los funcionarios del proyecto especial Huallaga Central y Bajo Mayo, el Hospital COVID Banda de Chilcayo estará al 100% hasta la quincena del mes de septiembre aproximadamente. Hasta esa fecha, esperamos no tener lamentables escenas en los hospitales de la región San Martín.